que fue también mencionado en el panel anterior por Miguel y por Horacio, y también Horacio Corti menciona, lo escuché nombrar en varias conferencias y me parece que vale la pena puntualizar, y es que tendemos en general a sobredimensionar los costos que conlleva el cumplimiento, la implementación de sentencias que reconocen derechos sociales de una forma que no hacemos con otros derechos que no son derechos económicos, sociales y culturales y que también tienen costos, y en muchos casos muchísimo más elevados que los derechos sociales, y tendemos, sin embargo, siempre a sobredimensionar y dramatizar cuando lo que está en juego son derechos sociales, lo que marca que hay como una doble forma, un doble estándar para evaluar este tipo de violaciones de derechos que no parece estar justificado. Eso por un lado, y por otro lado también enfatizar otro aspecto de los costos que conlleva tomar o no tomar una decisión judicial, y es precisamente el costo que tiene no adoptar una decisión que reconozca derechos sociales. En general se evalúa el costo de implementar un remedio a través de prestaciones que tienen un costo de impacto presupuestario, y no se tiene en cuenta para nada el costo que tiene en términos sociales, políticos, económicos, no reconocer derechos sociales. Cuando un juez resuelve no reconocer una violación al derecho a la educación, a la salud, etc., o habiendo una sentencia que reconoce la violación del derecho, no adopta medidas adecuadas para asegurar su efectiva implementación, esa decisión tiene un costo. Tiene un costo social enorme que se extiende a lo largo de toda la vida de muchas personas. Y bueno, ese costo también cabe tenerlo presente al momento de evaluar el costo de las decisiones judiciales. El costo de no reconocer derechos que, en definitiva, se trata de derechos que, como comunidad política, hemos decidido reconocer en normas de la máxima jerarquía. De las presentaciones anteriores, también se fue derivando algo que parece bastante claro, y es que hay un fuerte sustento normativo para la idea de que es parte natural de la tarea del Poder Judicial evaluar la forma en que se usan los recursos. Parece haber un reconocimiento muy claro sobre la relación directa que hay entre los derechos humanos y el presupuesto, sobre la relación directa entre los derechos humanos en general y el presupuesto, y también, obviamente, en particular, la relación directa entre derechos sociales y presupuesto. Hay principios que, de manera muy clara, en el derecho internacional de los derechos humanos, como el principio de utilización del máximo de los recursos disponibles, sobre todo, y progresividad, y no discriminación, y no regresividad, todos ellos parecen tener una dimensión, una aplicación presupuestaria, de manera muy clara el principio de utilización del máximo de los recursos disponibles. O sea que el presupuesto parece incluso conceptualmente ligado a los derechos sociales, para evaluar si el Estado está incumpliendo una obligación. Una dimensión relevante, por lo menos si hablamos de las normas internacionales, es la forma en que el Estado utiliza los recursos públicos. Y a su vez tenemos normas de nivel local que también garantizan derechos con muchísima más precisión, y que contribuyen a desarrollar esto que Gustavo decía, bueno, definir cuáles son los derechos que nos obligamos a garantizar de manera prioritaria. Hay numerosas normas constitucionales, legales, etcétera, que definen con bastante precisión qué entendemos por derechos básicos y que tienen que ver con la dignidad humana esencial. A su vez hay otras normas que van más allá y no solo reconocen derechos y precisan qué tipo de prestaciones son esenciales para garantizar estos derechos, sino que además incluso establecen pautas más precisas de tipo presupuestario. Por dar ejemplos, la Ley Nacional de Salud Mental, que establece que un 10% del presupuesto de salud tiene que destinarse a servicios de salud mental. Es una precisión muy clara, sin embargo no hay servicios de salud mental. La Ley Nacional de Financiamiento Educativo, por ejemplo, que establece metas presupuestarias específicas, o sea, un cierto porcentaje del PIB que tiene que destinarse a la educación. También hay otras normas generales, nacionales y locales de la Ciudad de Buenos Aires, que establecen ciertas prioridades en la asignación de recursos hacia los más desfavorecidos. Hay una ley de políticas públicas para la inclusión educativa plena que establece una mayor inversión en las zonas más desfavorecidas, desde una ley que no se ha implementado. Así hay muchas otras leyes que establecen pautas presupuestarias muy concretas. Entonces parece de todo esto derivarse que hay un fuerte sustento normativo para defender la idea de que los jueces tienen
muchísimo que hacer en relación con el presupuesto y tienen que analizarlo, que es parte natural de su rol, porque si no, definitivamente estarían apurando de la tarea esencial que tienen, que es la de garantizar los derechos. Si los jueces entendieran que no es parte de su rol analizar la forma en que se asignan y se utilizan los recursos públicos, parecería estar renunciando a una parte esencial de su tarea como Poder Judicial. Pero entonces, a pesar de eso, a pesar de esta claridad que parece un nivel normativo, sobre todo en Argentina, que ha reconocido de manera muy fuerte, muy robusta derechos sociales, persiste la idea de que los derechos sociales no tienen el mismo nivel de exigibilidad o de operatividad que los demás derechos. Entonces, en general, en muchos casos, no es en general, tampoco porque en realidad tenemos muchos precedentes, muchos casos en los que se reconocen los derechos sociales y se ordenan medidas concretas para implementarlos, etc. Pero de todas maneras persisten en ciertos sectores la idea de que los derechos sociales tienen un nivel más débil de operatividad. Y en parte esto creo que se debe a algo que mencionaba Gustavo Maurino en el panel anterior, y que es la idea de que tenemos recursos escasos. Entonces, los jueces temen, en mi opinión, en muchos casos reconocer derechos sociales y ordenar medidas concretas para implementarlos porque consideran que no hay recursos suficientes para garantizarlos y que al garantizarlos, al ordenar que se garanticen en casos concretos, ellos podrían estar afectando otra finalidad esencial del Estado. Entonces, si ordenan la construcción de escuelas, podrían estar afectando, no sé, el presupuesto de salud o alguna otra finalidad esencial estatal. Entonces, esta idea equivocada sobre escasez, digo equivocada porque no se discute en los expedientes judiciales, es como que está implícita, es lo que muchas veces determina cierta reticencia, creo, a reconocer plenamente los derechos sociales como derechos exigibles. Los estados muchas veces alegan este tipo de excusas. Constantemente se ven en expedientes judiciales que la defensa principal del Estado en temas que involucran derechos sociales es la idea de escasez. Esta defensa en la mayoría de los casos es genérica, es solo denegación sin sustento, sin pruebas, sin análisis de que los recursos son escasos, por definición prácticamente, una confusión de lo que sería que no son infinitos con la idea de que son insuficientes. Pero no se explicita la discusión en los expedientes, no se tienen este tipo de debates y discusiones. Ahora, sobre esta excusa genérica sobre falta de recursos, existe jurisprudencia, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, de los más altos tribunales constitucionales, donde se señala claramente que las genéricas alegaciones de tipo presupuestaria no son una excusa adecuada para justificar violaciones a derechos constitucionales. O sea que este tipo de defensa no resulta aceptable para justificar la violación de un derecho. Y esta discusión, bueno, esto parece en términos constitucionales estar saldada, esta discusión, porque se ha dicho en muchos casos. El caso de Vicky, por ejemplo, es un caso clave en el que se ha señalado esto, y este caso fue la jurisprudencia del caso de Mixti, fue utilizada reiteradamente también en la ciudad de Buenos Aires, en el caso que involucra derechos sociales, para vencer la excusa estatal relacionada con la escasez. Ahora, el valor que puede tener el análisis presupuestario desde mi punto de vista es que permite precisamente, me quedan 3 minutos, permite identificar una serie de prácticas presupuestarias concretas que en los hechos lo que permiten es acreditar con evidencia que no hay un problema de falta de recursos. Entonces, por ejemplo, con análisis presupuestario seriamente realizado en el marco incluso de procesos judiciales, se puede determinar, entre otras cosas, que hay subejecución de partidas destinadas a garantizar derechos. Por ejemplo, en casos de la Ciudad de Buenos Aires se ha dado esta discusión en casos que involucraban falta de vacantes en escuelas, donde se ha argumentado desde los litigantes. Nosotros participamos de este caso, en realidad como la parte actora, un caso que involucraba la falta de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y hemos mostrado que esto coexistía con la subejecución presupuestaria, y este fue un argumento que fue tomado por la Cámara para decir que el Estado lo que había hecho era violar la obligación de usar al máximo los recursos disponibles. También obviamente puede servir para mostrar violaciones a la obligación de no discriminar, que es una obligación que se considera en nuestra normativa internacional, interna, etc., una obligación de cumplimiento inmediato. También el análisis presupuestario puede permitir
permitir mostrar malas priorizaciones de los recursos, porque en muchos casos, a la vez que se incumplen derechos sociales más